Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y cada uno de los que nos escuchan. En este día hermoso y maravilloso reciban bendiciones de lo alto del Padre Altísimo, Jehová de los ejércitos. Amén. Y vamos a continuar la palabra de Dios dice. Estamos estudiando el libro de Romanos en el capítulo 7, versos 16 al 25 y continuamos con la segunda parte del pecado que mora en mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mí que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne del pecado. Amén. Gloria a Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este día venimos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos, Señor, bendiciones, te pedimos dirección en esta palabra. Espíritu Santo de Dios, revélanos esta palabra, Señor. Instrúyenos en esta palabra bendita y profética, que la pongamos por obras en nuestras vidas, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos y todos los que nos escuchan, bendiciones de lo alto, aleluya, gloria a Dios. Y bueno, y Pedro, hablándole a los romanos, ¿verdad? Pedro hace una exteriorización hacia él, una crítica hacia él siendo hombre, pero aún cuando él era judío, era una persona adoctrinada en la ley de Moisés, era un hombre muy sabio, pero que aún él, pese ¿verdad? Al cristianismo, mató mucha gente. Sin embargo, por revelación de Jesucristo, del Espíritu Santo de Dios, se hace cristiano y va y predica la palabra de Dios, el Evangelio de resurrección a los gentiles. Amén. Eso fue el ministerio de Pablo. Aleluya, gloria a Dios, un apóstol que le fue revelado toda la inspiración de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Aleluya. Pero Pablo, hermanos, Pablo habla del hombre interior, de ese hombre carnal. Amén. Y dice que el pecado que mora en mí. Amén. Aleluya. Y si lo que no quiero esto hallo, apruebo que la ley es buena, ¿verdad? Pablo no hay cosas que no quería hacer, ¿verdad? Y no las hacía. Entonces él decía que aprobaba la ley que es buena. O sea, la ley es una instrucción que si te dice no robar, pues tienes que hacerlo, no robarás. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Y si nosotros nos rebelamos en contra de la palabra de Dios en ese mandamiento, pues violamos la ley, ¿verdad? Y dice la palabra, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Amén, aleluya. ¿Cuánto de nosotros nos ha pasado, hermanos, que queremos hacer bien las cosas, ¿verdad? Pero llega un momento que las situaciones se te presentan de alguna de otra manera, y tú quieres hacer lo correcto, pero en tu mente dices, pues y en vez de hacer lo correcto, pues haces las cosas incorrectamente. O sea, obtienes un beneficio, pero de manera ilegal, ¿ok? Entonces, fíjense que ahí a través caemos en el pecado a través de los pensamientos. Porque bien dice Pablo, porque la carne no mora el bien, ¿verdad? O sea, mi carne en los pensamientos, en los ojos, en las manos, en el hablar, etcétera, ¿sí? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, dice la palabra. Amén. Y continúa diciendo, y si hago lo que no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Entonces, estamos viendo, hermanos, que hay una ley, ¿sí? Una ley escrita, una ley que se tiene que acatar, que se tiene que llevar, porque es una ley de Dios. La ley de Dios no caduca, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento no caduca, es perpetuo, amén, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Pero bien cierto es lo que dice Pablo. Nosotros somos humanos, somos carnales, amén, gloria a Dios. Entonces todo lo que hay en el mundo es propicio para caer en pecado. Y todo cristiano cae en pecado, todo, ¿sí? Por pensamientos, por malas palabras, palabrerías, maldicencias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros nos estamos resistiendo, nuestro hombre interior se está resistiendo a no decir malas palabras. Pero ¿qué necesitamos para poder resistir a ese pecado, hermanos? Al pecado de la lascivia, de la concupiscencia, pues, de los malos pensamientos, de la lujuria. Pues es estar en ese día a día, ¿verdad? En oración, en pedirle al Padre que nos fortalezca nuestros pensamientos en nuestro corazón, ¿verdad? Y que pues esa ley que bien dice la palabra, que ya lo inscribió, dice, en la tabla de nuestros corazones y en nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que no vayamos a la escritura, ¿verdad? Sino que ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Ya sabemos qué reprensión tenemos cuando violamos la ley de Dios, cuando nos resta de la ley de Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso Pablo, ¿verdad? Siendo un apóstol, doctor de la palabra, ¿verdad? Que se manifestaba el Espíritu Santo de Dios, porque en él se manifestó Jesucristo, amén, gloria a Dios. Pero él reconocía que era carnal, pues, y que también siendo un, pues también tenía momentos de pecar, ¿no? De caer en pecado. Sin embargo, él se resistía. Pero él hacía este estudio y esta revelación a los romanos de cómo él, siendo cristiano, ¿verdad? Cómo él haber recibido la palabra de Dios por inspiración del Espíritu Santo de Dios, porque no fue a la escuela, porque toda la palabra se la reveló el Espíritu Santo de Dios, cómo él, siendo humano, siendo un apóstol apartado para Dios, también podría pecar. Amén, gloria a Dios. Ahora imagínense una persona apartada para Dios. Digo apartada porque es un hijo de Dios, ¿sí? Y si se aparta totalmente de todas las cosas del mundo, la inmundicia, etcétera, pues bienaventurado es. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero tenemos en este mundo una lucha todos los días, porque la maldad está en todo momento en el alrededor. Amén, gloria a Dios. Pero tenemos que resistir a esa parte, ¿no? Del enemigo, resistir a las obras de Satanás. El Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Amén, para no caer en sus redes. Entonces, hermanos, ¿cuál es el pecado que mora en mí, que mora en ti, o que mora en todas las personas, siendo carnales, ¿verdad? Pues es muy fácil, hermanos. Es muy fácil detectarles, y si lo sabes, pues yo te invito a que lo dejes de hacer, que te arrepientas, ¿no? Y que hagas las cosas conforme lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que nos ha dado inteligencia, sabiduría, discernimiento. Amén, gloria a Dios, para diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, lo que podemos hacer. Aleluya. Entonces, el pecado, hermanos, fácil, hablar de los demás. Algo todos los días que sucede en nuestras vidas es hablar de las personas que conocemos o desconocemos, de sus asuntos personales, matrimoniales, de sus asuntos laborales, ¿verdad? Nos comentan en casa, en la calle, los vecinos, las amistades, y nosotros tomamos partido en esa plática, en ese diálogo. Tomamos partido como que si nosotros hubiéramos visto las situaciones o las acciones de esas personas. Y a nosotros no nos corresponde juzgar, ¿sí? Porque solamente al Padre le toca juzgar cada uno de nosotros. Amén, aleluya, ¿sí? Entonces también algo que sucede mucho en las personas es la envidia, ¿no? Te envidian por todo, hasta cómo vistes, ¿no? Hasta cómo hablas, hasta cómo te peinas, te envidian, ¿no? Hasta si te compras un reloj, te envidian, unos zapatos nuevos, te envidian. A mucha gente le causa molestias, ¿no? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo te comportas? La gente que te sigue o la gente que te pone atención, las personas que tratan mejor contigo, etcétera. También hay molestias, hay malestares de las otras personas, inclusive de tus familiares. Amén, gloria a Dios. Eso provoca enojo
Y el enojo es un pecado, hermanos. Te enojas por todas las cosas, ¿no? Y es algo que muchas veces sucede en casa. Nos enojamos por alguna situación que los hijos hicieron, nos enojamos, le gritamos, le decimos hasta de qué se van a morir, ¿verdad? Y ese es un plan que estamos lanzando a nuestros hijos o a nuestros padres, a nuestros hermanos. Amén, gloria a Dios. Entonces el enojo lleva muchos pecados. El enojo lleva la ira, lleva la molestia, etcétera, etcétera. Y otro pecado es la codicia, codiciar algo que queremos tener y no lo podemos. Habíamos hablado en la primera parte lo de la codicia. Amén, aleluya. Y la codicia es el deseo excesivo de tener lo que pertenece a otro. Amén, gloria a Dios. Y eso pues está mal, ¿no? Y eso lo provoca el pensamiento. Lo provocan ahí donde se alojan las tablas de la ley de Dios en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta eso, hermanos. Porque cuando tenemos codicia, tenemos envidia, tenemos ira, contienda, enojo, lascivia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es donde tenemos que recordarnos en el corazón que Dios nos inscribió esa ley. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? El pecado que mora en nosotros, ¿qué pasa? Es cuando te rebelas contra la ley de tu mente, el de tu hombre interior, el Espíritu Santo. Cuando hay una rebeldía y tú cometes pecado, es porque te rebelas en contra del hombre interior que mora en ti. Y el hombre interior, hermanos, es el Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesucristo se va aparte al trono de Dios, ¿verdad? Casi a los 40 días, ¿verdad? Se va en una nube, dice la palabra de Dios, y le dice: esperen al Consolador, voy a rogarle a mi Padre para que mande un nuevo Consolador. Amén. Y el nuevo Consolador es el Espíritu Santo de Dios. Y a los 10 días de que parte Jesucristo, en el día de Pentecostés, amén, gloria a Dios, ¿verdad? En ese día se manifiesta el poder del Espíritu Santo de Dios. Es cuando aproximadamente reciben el Espíritu Santo de Dios. Y les hace hablar lenguas, les hace estar danzando, bailando, gozándose en la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Y había muchas personas ahí, medopersas, griegos, egipcios, judíos, etcétera. Amén. Y es en donde se manifiesta a la iglesia el poder del Dios. Estaban Pedro y los apóstoles. Amén, gloria a Dios. Y ese fue el regalo que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo de Él nos los ha dado a nosotros. Por eso cuando tú tienes unos malos pensamientos, cuando tienes pensamientos de lujuria, pensamientos de codicia, amén, gloria a Dios, en ese momento te estás rebelando contra la ley de Dios. Tu pensamiento carnal se está rebelando en contra del Espíritu Santo de Dios. Y hay una lucha ahí. Y tú puedes decir, pues no pasa nada, ¿no? No, sí pasa mucho, ¿no? Pasa mucho porque estamos violando una ley espiritual. Amén, aleluya. Y sí tiene impacto en nuestra familia, tiene impacto. Amén, aleluya. Tiene mucho impacto. Mucha gente podrá decir, no, pues eso no es cierto, no creo. Bueno, pues si no quieren creer, pues no crean. Y si quieren hacer lo mismo de siempre por los malos hábitos, por sus pecados, van a tener una consecuencia. Eso sí se los puedo asegurar. Van a tener consecuencia, ¿verdad? Porque Dios no da por inocente al culpable. Amén. Y eso, hermanos, te lleva cautivo a la ley del pecado que está en tus miembros. Amén. La parte carnal de nosotros, ¿verdad?, nos lleva cautivos en el pecado. Por eso todos los días tenemos que confesarnos. Pudiera ser una cantaleta todos los días, pero es necesario porque pecamos consciente e inconscientemente. Amén, gloria a Dios. Y el pecado, hermanos, se traduce como una cautividad, ¿sí? Dice, y eso te lleva cautivo a la ley del pecado. Y cuando la gente está en el pecado, está cautiva porque el diablo lo tiene cautivo. El diablo quiere que tú no abras los ojos, ¿verdad? Que estés siempre sumido en la miseria, en los problemas familiares, en los problemas matrimoniales, en los problemas económicos, en los problemas de salud. Ahí quiere tenerte Satanás. Aprenda en el nombre de Jesús. Ahí quiere tenerte cautivo, ¿verdad?, en ese pecado. Entonces, cuando tú estás gritando, cuando tú estás maldiciendo a las personas, cuando estás mintiendo, estás cautivo en ese pecado donde Satanás quiere tenerte. Entonces, como tú tienes ese pecado, entonces Satanás tiene derecho sobre ti. O sea, tú no puedes hacer, aunque le pidas y ruegues a Dios, ¿verdad?,
Si tienes ese pecado y no confiesas ese pecado, sigue estando cautivo, hermano. Amén, aleluya. Sigue estando cautivo y vas a estar cautivo ahí, ¿sí? Donde Satanás quiere tenerte. Entonces, estás en esa cautividad. En otras palabras, estás preso. En otras palabras, estás atado. Y cuando la gente está presa en las cárceles, no puedes salir, ¿verdad? Porque hay un juicio. Entonces, cuando tú confiesas los pecados, cuando dices, sí, yo lo hice o no lo hice, pues hay un proceso hasta que te declares inocente, sales de la cárcel. Amén, gloria a Dios. Y cuando estás atado, te atan, ¿verdad? Y pies, pues no puedes hacer nada, no te puedes voltear, pero no puedes hacer nada, agarrar las cosas, caminar. Entonces, eso se llama pecado, es cautividad, estar en cautivo. Estar en un lugar donde Satanás quiere tenerte, ¿verdad? Donde no quiere que tú avances, donde no quiere que tú abras los ojos, donde reconozcas a Jesucristo como tu Salvador. Amén, gloria a Dios. Pero tú tienes la llave, el poder de decir, ya no basta, ya no quiero estar cautivo, ya no quiero estar preso, ya no quiero estar atado, ahora quiero ser libre. Amén, gloria a Dios. Para tener libertad, amado hermano, tienes que venir a Cristo Jesús. Jesucristo da libertad, Jesucristo da sanidad, Jesucristo desata las cadenas, Jesucristo te saca preso de las cárceles, Jesucristo te saca de esa cautividad donde te encuentras. Amén, gloria a Dios. Si lo crees, amén, gloria a Dios, hazlo, tienes que dar el paso. Yo sé que no es fácil, sí, pero estando a los pies de Dios, a los pies de Cristo, todo es fácil, amén, porque dice la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, gloria a Dios. Hermanos, y en el libro de Gálatas, en el capítulo verso 22, la palabra de Dios dice, Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén, ¿cuántos lo creen? Sí. Dios en su plan divino encerró todo en pecado. ¿Para qué? Para la honra y la gloria a Jesucristo, porque Jesucristo es la esperanza, Jesucristo es la resurrección, Jesucristo es la vida, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el camino, escrito está en la palabra, ¿sí? Porque Jesucristo es la promesa por la fe que tú tengas, y cuando llegues a Cristo, Él te da libertad. Amén. Te sana de tus dolencias, Él te sana de tus enfermedades, Él restaura tu familia. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen? Porque escrito está aquí en Gálatas, por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes, y los creyentes somos tú y yo, pero no los creyentes de boca, o sea, decir creo en Dios. Sí, crees en Dios, pero todas las inmundicias que haces, ¿verdad? Si decimos que creemos en Dios y hacemos todo contrario a la palabra de Dios, entonces estamos haciéndonos mentirosos nosotros. Por lo tanto, seguimos siendo cautivos, hermanos. Si eres idólatra, ¿verdad? Si idolatras a santos, a imágenes, vírgenes, etcétera, pones la idolatría, eso es lo que Dios no quiere en tu vida, porque eso es un pecado. Esos santos te tienen cautivos. En el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. Solamente Jesucristo, amén, gloria a Dios. Solamente Jesucristo es el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Amén, aleluya. Si no lo reconoces así, entonces sigues estando cautivo, sigues estando en el pecado, como lo quieras ver. Y para esto, no me creas a mí, busca, escudriña la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios, ¿sí? Para que veas que la revelación del Padre es clara, porque su palabra es verdad, es... Amén, gloria a Dios. Y cuando el Padre revela la palabra, ¿verdad?, nos hace hijos aptos para estar en su presencia. Amén, aleluya. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué dice esto Pablo, hermanos? ¿Sí? Porque son principios para caer en pecado. Amén, gloria a Dios. Entonces nuestros miembros son los que propician, ¿verdad?, en que nosotros caemos en pecados. Nuestra manera de hablar, la manera de observar, porque todo entra por los ojos, de ahí se maquina en el pensamiento, en el corazón, donde se gesta ese pecado. Por eso dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Al final de cuentas, hermanos, el cuerpo va a morir, ¿sí? Pero nosotros tenemos que morir primero en Cristo Jesús, porque Jesucristo es la resurrección. Cuando nosotros morimos en el viejo hombre, nos hacemos un nuevo en Cristo Jesús, porque Él
es el Dios de la resurrección, es el Dios vivo, poderoso. Amén, aleluya. ¿Sí? Entonces, porque nuestros miembros son propicios para caer en pecado. ¿Sí? ¿En qué pecados? Por ejemplo, malos pensamientos, ¿verdad? La burla, hablamos en el trabajo de las personas, les ponemos apodos, le gritamos en la calle, etcétera, etcétera, burla. La envidia, envidiamos por nada, envidiamos. Hablar de las personas, que ya hace un momento le decía, ¿no? Hablamos de las personas como que si a nosotros nos correspondiera hablar de las personas, si esa persona no nos... Amén, gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, Dios nos dice, andad como hijos de luz. Tenemos que andar como hijos de luz, que alumbremos, que nosotros cuando vayamos a la calle podamos alumbrar a otros en la palabra de Dios, no en nuestros pensamientos, no en nuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento no es el entendimiento ni el pensamiento de Dios. Amén, gloria a Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, verso 1 y 2, amén, gloria a Dios, la palabra de Dios dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitar a Dios porque Dios es un Dios santo, bueno, bondadoso, amoroso. Vean ustedes cómo la palabra encierra esto, como hijos amados. Dios nos ama tanto que aun cuando nosotros somos pecadores, ¿sí? Él envió a su Hijo, ¿verdad?, al sacrificio por nosotros. Y esto dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Sí lo ven? Entonces, así como Cristo nos amó, ¿y por qué nos amó, hermanos? Porque fue al madero, crucificó todos los pecados, se hizo maldito en el madero, crucificó todas tus maldiciones, todos tus pecados y todas tus rebeliones, las crucificó ahí, las clavó en la cruz del Calvario. Amén, gloria a Dios. Y tanto así que las clavó, derramó su sangre, para que esa sangre que derrama Él, ¿verdad?, nos haga limpios, nos perdone los pecados. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y por eso Jesucristo es ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, en esa obediencia que Jesucristo tuvo, ¿verdad?, al Padre, Dios le dio toda la honra y toda la gloria y lo hizo rey. Amén, gloria a Dios. Le dio potestad, le dio autoridad, ¿verdad?, sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Por eso Él hizo una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué quiere decir? Que ese sacrificio que hizo Jesucristo le agradó a Dios. Por lo tanto, tenemos que agradar a Dios en Cristo Jesús. Amén, aleluya, ¿verdad? Porque Jesucristo en su santidad, ¿verdad?, aún siendo carnal, ¿verdad?, es la ofrenda para Jehová. Siendo carnal, siendo hombre Jesucristo, ¿verdad?, en obediencia, en esa santidad, en ese amor que profesaba, además, amén, gloria a Dios, Él se hizo una ofrenda para Jehová, pero para que nos salvara a nosotros, para que te salvara a ti y a mí de los pecados. Amén, gloria a Dios. Cristo andaba en santidad. Amén, aleluya. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios nos invita que nosotros seamos imitadores de Dios como hijos amados. Así como también nosotros tenemos que amar a Dios en su inmensa misericordia. Él nos ama porque Él es un Dios bueno y para siempre son sus misericordias. Para siempre son sus misericordias. Escrito está en la palabra y es una palabra que no caduca. Amén. Por eso tenemos que andar en amor, no andar en el pecado, no andar en las ciencias, no dejar todos aquellos malos hábitos del viejo hombre y venir a Jesucristo. Yo te invito a que vengas a Jesucristo, que lo conozcas. Yo te invito a que le permitas entrar a tu alma, que le abra las puertas de tu casa, que le abra las puertas de tu alma en el nombre de Jesús, para que lo conozca, para que veas real, es un Dios vivo, es un Dios que siente, es un Dios que camina, amén, gloria a Dios, es un Dios de milagros, amén, gloria a Dios, es un Dios de restauración, amén, aleluya, gloria a Dios, porque Él fue una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, amén, gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos que ser sacrificio y ofrendas también en olor fragante a Dios en Cristo Jesús, para que cuando nosotros oramos, cuando nosotros hagamos peticiones, intercesiones, el Padre de la vida, el Padre celestial, Jehová de los ejércitos, no dude en ningún momento de concedernos lo que tú le pides, lo que nosotros le pedimos en el nombre.
Amén, gloria a Dios. Aleluya, santo, santo, santo es el nombre del Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, por esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor, gracias por revelarnos tu palabra, Señor, y ahora entendemos, Señor, lo que quieres tú para nuestras vidas, Señor, nuestras almas, Señor. Gracias, Señor, reconocemos a Jesucristo, Padre amado, como nuestro único y suficiente Salvador, Señor, que entre en nuestras vidas, que entre en nuestros corazones, que entre en nuestros pensamientos para darnos salvación. Amén, aleluya. Oh, Santo Dios, bendito eres, Padre. Te glorificamos por lo grande que eres, por lo maravilloso que eres, Señor. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús te pido por todos los que nos escuchan, Señor. Declaro sanidad en sus vidas. Declaro, Señor, bienestar en el nombre de Jesús. Declaro bendiciones en su mesa, en su trabajo, en sus finanzas, en el nombre poderoso de mi Cristo. Oh, Santo Dios, que esta palabra profética, Señor, penetre en sus corazones y en sus pensamientos. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.